Cuando nosotros éramos chicos, esa es la explicación de por qué firmó o intentó firmar mi ficha de afiliación a ACDE. Cuando nosotros éramos chicos, nos enseñaban la importancia de los ejemplos. El ejemplo era fundamental para formar a la gente. Por eso leíamos muchísimos libros que se llamaban vidas ejemplares, biografías. Tomando una vieja idea de un escritor griego, un historiador griego, del año 50 de nuestra era, que se llamaba Plutarco. Plutarco había escrito Las vidas paralelas. Plutarco quiso hacer vidas paralelas entre 21 sabios y 21 sabios romanos. Él era griego. Quería comparar las vidas de uno y otro, mostrando el paralelismo entre ambos. Para extraer de esas vidas, esa era la intención de Plutarco, que fue el primero que escribió este tipo de trabajo de vidas ejemplares en forma analógica, para extraer el carácter moral de cada uno de ellos, comparando Roma, a quien Plutarco definía como la rectora, Roma, la que rige y la que manda, con Grecia, que era la educadora, la que instruye y enseña. Bueno, Enrique Shaw, como Plutarco, también escribió su vida ejemplar, su biografía, pero no le puso su nombre y apellido. Él, como buen empresario, describió el perfil de lo que tenía que ser un dirigente religioso, un pastor religioso, un dirigente político, un dirigente empresario, un dirigente sindical, un dirigente deportivo, de los cuales hoy carecemos de manera absoluta. Y él escribió el perfil teórico de lo que tenía que ser ese dirigente. Pero creo que sin darse cuenta, él estaba escribiendo el ideal de él mismo al cual él aspiraba. Y eso lo escribió un día 17 de agosto y lo explicó de 1958 en Mendoza, en una época en que las efemérides patrias se celebraban el día que correspondía, no en un fin de semana largo. El día que correspondía, el 17 de agosto de 1958 en Mendoza, en la tierra donde San Martín dijera, serás lo que debas ser o no serás nada. Y allí explicó su ideal del dirigente. Y dijo lo siguiente: primero, que el dirigente tiene una misión, es como un misionero. Y distinguió claramente dos clases de dirigentes. El dirigente que es un señor, de aquel otro que en España le dirían un bribón, un bellaco, y que nosotros le diríamos un desfachatado, un sinvergüenza, un atorrante. Los distinguió claramente. Porque el señor es aquel que actúa según los principios y se siente obligado por esos principios, aun cuando esos principios afecten a sus propios intereses. Esa es la expresión clásica que dice, nobleza obliga. Quien tiene nobleza está obligado, no exige derechos. El otro, el desfachatado, el dirigente sinvergüenza, el corrupto, podríamos decir, el sinvergüenza, el bribón, es aquel que no le interesan los principios, traiciona los principios, los tira, los usa, cambia de principios, porque lo único que le interesan son los intereses. Él lo supo distinguir, diciendo que había que ser un señor y asumir la obligación que el señorío da a quien se siente señor, y él lo fue. Y allí en Mendoza, Enrique Shaw, al definir este perfil de lo que es un dirigente, se confesó a sí mismo. Lo he interpretado como que él se confiesa, diciendo, este es mi ideal. Y lo escribió, lo leyó, lo explicó. Lo primero que dijo es que el dirigente tiene 3 deberes. Tiene deber, no tiene derechos. Ahora todo el mundo reclama derechos. Nadie habla de obligaciones. Nadie se siente obligado a cumplir el deber, sino a exigir derechos. Y a veces exigirlo en forma impiadosa, que esos derechos significan desposeer y despojar a los demás. Pero hoy parece que eso no importara. Para Enrique eso importaba. Los 3 deberes que él sentía que tenía en su conciencia era, primero, el deber de servicio. Servicio.
Miren los dirigentes que hoy tenemos en la Argentina, todos contagiados por la concupiscencia del poder. ¿Dónde está el servicio? No existe. Todos quieren amontonar, acumular, crear, juntar cada vez más poder. Segundo deber que señaló en ese 17 de agosto, día sanmartiniano, en el 58, Enrique Shaw, el progreso. No solamente servicio, sino progreso. El progreso que es que yo pueda crecer con todos los que me rodean. El progreso que no es depredación, que no es robar el dinero público, que no es acomodarme en una licitación y quedarme con un porcentaje, que no es poner sobreprecio en ninguna obra pública, y que tampoco el progreso es repartija populista, repartija demagógica. Y el tercer deber del dirigente, según Shaw, ese día sanmartiniano, es la ascensión humana, que es todo lo contrario de lo que hoy se predica y lo que hoy se intenta, que es el igualitarismo y la nivelación hacia abajo. En ese mundo hoy estamos, que no era el mundo al cual aspiraba Enrique Shaw. Y entonces dice que con esos deberes lo tiene que sentir como propios el dirigente, porque tiene una misión, que es compartir con Dios el milagro de la creación. Por eso él era feliz. Él se sentía compartiendo con Dios el milagro de crear bienes, de crear buenas relaciones con sus obreros, de preocuparse por ellos. Esa pasión por crear esa comunidad de trabajo se opone totalmente a la idea, hoy vigente, de que el mundo laboral, el mundo del trabajo, es el mundo de la lucha de clases. Hoy se nos inculca esa idea, la lucha de clases y la destrucción de una clase contra la otra. Él era partidario de la colaboración, de la cooperación de clases. No sé si lo habrá conocido, pero él aspiraba a algo así, como expresan dos palabras muy importantes en el idioma alemán. En el idioma alemán, la palabra patrón, patronal, empleador, no existe. En el idioma alemán, la palabra se llama Arbeitgeber, que significa el creador de trabajo, el dador de trabajo. Fíjense qué idea sobre un patrón, es el dador de trabajo. Así le dicen sus obreros en Alemania, hoy. Y el obrero en Alemania es el Mitarbeiter. Arbeiter es trabajo en alemán. Mitarbeiter es mi colaborador. Ese mundo donde el empresario es el dador de trabajo y el obrero es el colaborador del creador de trabajo, es el mundo divino en la obra de creación en el cual soñaba Enrique Shaw. Y para cumplir esos requisitos él decía que tenía que ser el dirigente un hombre con personalidad, no un exitoso, ni un veleidoso, ni un narcisista, ni un autorreferencial, que cuando habla se cita a sí mismo y dice, como yo siempre digo, no hay nada más necio que el que se autorrefiere a sí mismo. Tampoco tiene que ser un excéntrico egoísta, que vive aislado en el pináculo, maximizando la obsesión por disfrutar. Si hay una palabra indigna que está en la boca de todo el mundo, hay que disfrutar, que disfrute. Él no buscaba el disfrute, buscaba el servicio. Además, ese dirigente tiene que ser un hombre con autoridad. No puede ser un pelele. Tiene que tener autoridad, asumir la responsabilidad del cargo, sacar la cara y decir lo que tiene que hacer y hacerlo. No importa, otra de las frases de Enrique, la aristocracia de cuna, haber nacido en una buena familia, y él nació, él tuvo aristocracia de cuna. Ni importa tener aristocracia de dinero, es decir, haber ganado en el capitalismo de amigo mucho dinero, no importa. Sino lo que importa es la aristocracia de los méritos y del esfuerzo por desarrollar los talentos que Dios nos dio. Eso fue Enrique. No hacía mención a su aristocracia de cuna ni de dinero, que lo tenía, sino a la aristocracia del mérito y del esfuerzo por desarrollar talentos. Además dice, tiene que ser un hombre
con mucha vida interior, el dirigente. No puede ser un frívolo, ni un insustancial, pero sí tiene que sentir la vocación de servir a los demás ejerciendo el mando, mandando. Sí tiene que tener conciencia de sus obligaciones, sin reclamar derechos. Sí tiene que obrar con espíritu de pobreza, aun cuando viva en medio de la opulencia. Sí tiene que promover el espíritu de colaboración. Sí tiene que tener confianza en el éxito de la misión. Y decía una frase: no temáis, Dios está con nosotros. Ese era el perfil, el ideal que él sentía como propio y que lo había expresado como el perfil de un dirigente el 17 de agosto de 1958. Con estos valores y estas virtudes que él encarnó y que vivió, ¿cómo actuaría hoy Enrique Schó? Hoy estamos presentando en Argentina algo mucho más grave que un mero problema económico. Estamos en un proceso de profundo y acelerado desarme moral y legal para socavar la vida individual en la sociedad. Ese proceso tiende a destruir todo resto, todo residuo que quede de ese principio de subsidiariedad que fue el que empujó originariamente a Enrique Schó a traerlo a Wilfried Schreiber de Alemania para que nos explique cómo se podía salir del marasmo jubilatorio. Frente al garantismo judicial que defiende al delincuente y que desampara a las víctimas, ¿cómo obraría hoy Enrique Schó frente a la desfachatez del enriquecimiento de funcionarios públicos? ¿Cómo obraría hoy frente a la desvirtuación del género, a la concepción de la vida, a la precariedad del matrimonio que se quiere imponer en la reforma del Código Civil, a la equiparación sexual contra natura, a la degradación de la patria potestad, a la despenalización del aborto, a la artificialidad y la comercialización de la concepción mediante el alquiler de vientres y la manipulación de los gametos? ¿Cómo actuaría hoy Enrique Schó frente a la tolerancia del crimen y de las fechorías, al estímulo del desorden urbano, al desentendimiento a reprimir el delito, al abandono de personas ante la violencia de los delincuentes? ¿Cómo actuaría hoy frente a la violación sistemática del derecho de propiedad privada, sobre todo la propiedad privada honestamente ganada, no la usurpada? ¿Qué diría hoy, qué haría hoy, cómo actuaría hoy Enrique Schó frente al fraude social por emisión de moneda de la nada, asignada gratuitamente al gobierno y repartida entre cómplices? ¿Cómo actuaría hoy frente al ataque a la iniciativa privada, hackeada por intervenciones ridículas, absurdas e improvisadas? ¿Cómo actuaría hoy Enrique Schó frente a las trabas a la libertad de expresión, a la libre elección, incluyendo el derecho a la libre contratación? Entonces viene la pregunta de las opciones. ¿Sería acomodaticio? ¿Callaría por miedo? ¿Adoptaría actitudes pusilánimes como nuestros actuales referentes religiosos, políticos, artistas, empresarios, periodistas, intelectuales y científicos? ¿Adoptaría esa actitud? ¿O adoptaría esta otra actitud? ¿Obraría como Juan Bautista frente a Herodes Antipas, diciéndole: Herodes, que tenía el poder, no te es lícito casarte con la mujer de tu hermano a quien mandaste matar ayer? La otra actitud, actuar como San Agustín, denunciando en el libro La ciudad de Dios, que cuando el gobernante tiene la complicidad con la justicia para lograr impunidad por sus delitos, convierte a todo el reino en un vasto latrocinio. ¿U obraría Enrique como Jesús cuando expulsó a los traficantes y mercaderes del templo que habían convertido su casa de oración en una cueva de ladrones? La respuesta a las dos opciones queda en la conciencia recta de cada uno de ustedes, que Dios puede haberla iluminado con todo lo que hemos presenciado esta tarde, haciéndoles pensar a ustedes
¿cuál sería hoy la actitud de Enrique Schö, un santo, un hombre ejemplar, un hombre del cual hoy desesperadamente estamos necesitando y que carecemos? Nada más, muchas gracias.